Bueno, el país amanece de una manera realmente crítica. Hay cientos de indígenas que han llegado a la ciudad de Quito y en su camino ha habido bastantes problemas, desmanes, saqueos, asaltos, destrucción de los bienes públicos, lo cual realmente ha causado asombro en la mayor parte de la sociedad ecuatoriana, la cual está de acuerdo con que haya una protesta frente a las medidas económicas tomadas por el gobierno, pero que de las protestas se pase a los desmanes, a la violencia, a los saqueos, a los secuestros, a los asaltos, a la violencia. Creo que hay una distancia muy grande y eso ha puesto en jaque también a la población. ¿Qué posición pueden tomar? ¿Cómo poder encontrar soluciones en medio de este caos? Para eso he invitado esta mañana a dos analistas, Juan Cubi, buenos días, Gustavo Isch, también buenos días, para poder analizar la situación y principalmente plantear y poner sobre la mesa tal vez posibles soluciones que vengan desde su análisis y desde su proyección hacia lo que se podría hacer en nuestro país. Quisiera empezar con Juan. Gracias, Daniel, por el espacio. A ver, lo que es evidente es que el movimiento indígena ha recobrado un papel fundamental como protagonista político central en la vida nacional. Y eso implica que la sociedad ecuatoriana no ha resuelto el tema de la plurinacionalidad. Porque la demanda del movimiento indígena no es únicamente una demanda en relación con las medidas y con el tema de los paros. Es una demanda que viene desde hace mucho tiempo y que ningún gobierno ha terminado por resolverla. No olvidemos que cuando el presidente Moreno convoca al diálogo, tanto el movimiento indígena como los trabajadores plantearon su negativa a asistir. ¿Bajo qué argumento? De que había ya previamente acordado una serie de medidas con los sectores empresariales. Y ellos decían, si nos van a llamar a un diálogo que está previamente establecido, nosotros no tenemos razón de estar aquí. Es decir, hay una total falta de sensibilidad y criterio desde el gobierno para manejar la relación con los movimientos sociales. Y por eso estamos viendo lo que sucede en este momento. Gustavo, ¿cuál es su opinión? Buenos días, Janet. Muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que en escenarios de crisis como en el que nos encontramos hace falta generar un diálogo con resultados. Un diálogo con resultados parte por una premisa. Si uno de los dos actores o de los actores fundamentales comprometidos con una situación de conflicto cierra las puertas de ese diálogo, esos resultados positivos no se van a producir. Me parece que es fundamental que toda la ciudadanía, que todo el país identifique de dónde viene esa negativa, esa imposibilidad de seguir dialogando, porque usualmente detrás de esas negativas se encuentran los verdaderos intereses que generan estas situaciones de conflicto. Por otro lado, me parece que es fundamental entender que esta es una crisis que no le atañe solamente al gobierno, que no le atañe solamente al presidente de la República, que no le atañe ni siquiera solamente a los indígenas y a los sectores que están movilizados. Esta es una situación que le atañe a todo el país. En esa circunstancia debe estructurarse un contexto en el cual ese diálogo con resultados positivos sea absolutamente factible. Creo que más allá de un tema de oferta y demanda, de un regateo de ofertas y demandas, por más legítimas e importantes que puedan ser, ese contexto al que me refiero debe fundamentar un país de paz. O sea, creo que es mandatorio en este instante que todo el país entienda que la paz es fundamental para lograr el avance en este diálogo que ha sido convocado, que está tratando de enfrentar este problema. Juan, digamos, y retomando lo que usted dijo, ¿no? Si bien se han cometido errores de parte y parte, el Ecuador tiene un problema, y el Ecuador tiene el problema de que se ubica en posturas. Cada uno se ubica en su postura y es también difícil dialogar, sin dejar de desconocer que el gobierno puede haber cometido muchos errores. Se habla de que no tienen buenos negociadores. Usted habla de que si primero negocian con los empresarios, entonces ya no hay cómo negociar con los empresarios. Acuerdan con los empresarios, digamos, definámoslo así, ya no se puede conversar ni acordar nada con los indígenas, ni con los trabajadores. Entonces, también desde esas posiciones extremas es muy difícil gobernar y es muy difícil encontrar salidas que convengan a todos, es decir, que sea un gana-gana. Nadie quiere ceder. A ver, el problema, y esto lo advertimos hace muchos años, el problema de los populismos como el de Correa es que el rato en que se acaba la plata, se acaba el régimen. Eso es lo que está sucediendo. Es decir, se agotó ese esquema de repartir dinero, este esquema clientelar con el que se logró mantener durante 10 años Correa, y le hereda un problema tremendamente complejo al presidente Moreno. Pero
el problema a su vez es que Moreno no responde en función de esa problemática. Trata como en esa ambigüedad característica de este gobierno, trata como de ir paliando la situación, postergando los problemas. Pero en medio de eso, las presiones de los sectores que tienen intereses concretos se iban acrecentando, a tal punto que terminan imponiéndole en cierta manera no solamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino una serie de medidas que lo que hacen es ratificar los intereses de estos grandes grupos económicos por seguir acumulando, por seguir ganando. Si no era suficiente los 10 años en los cuales el gobierno de Correa les regaló digamos, réditos enormes, inéditos en la historia nacional. En crisis querían seguir con el mismo esquema y eso es imposible en un país, Janet. Mientras exista tales niveles de desigualdad y marginalidad, donde se siga concentrando cada vez más riqueza, un país es ingobernable. Es un problema no solo del Ecuador, es un problema mundial. El señor Piketty, que no es un Tomás Piketty, que no es un economista marxista, lo acaba de decir en una publicación, dice: con estas lógicas de concentración de capital en el mundo, el planeta se va a ir, va a provocarse una debacle mundial. Eso es obvio. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso yo digo que tiene que haber medidas en donde todos puedan ganar. Pero para que todos puedan ganar, todos tienen que ceder. Empezando por los sectores que siempre han ganado y que siempre, digamos... Mi pregunta, Janet, es ¿qué han cedido? Porque los indígenas y los trabajadores desde el inicio del gobierno abrieron las puertas a una serie de acercamientos. Por ejemplo, cuando se respetó lo de la casa de la CONAIE, cuando se les ofreció la universidad, cuando se les planteó dialogar a los trabajadores respecto del código laboral. Sí había una predisposición, al menos del primer año, hasta que llegó un momento en que prácticamente las posibilidades empiezan a cerrar. Pero es por una incapacidad del gobierno de entender que aquí hay actores que tienen importancia y lo está demostrando este momento, el movimiento indígena. Tiene a un presidente de la República prácticamente exiliado en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué soluciones tenemos o cómo salimos de este embrollo? ¿Qué ideas puede plantear usted, Gustavo? La primera, efectivamente, me sumo a lo que usted acaba de comentar, Janet, es decir, se trata de un tema de renunciamiento, se trata de un problema de madurez política de los actores involucrados. O sea, hay que entender que en medio de esta crisis hay una serie de demandas represadas, ni siquiera en la década anterior o desde la década anterior, sino mucho antes. Hay problemáticas ligadas en la actualidad, producto de ese pasado, en relación al desempleo, en relación a la inseguridad, en relación a la falta de fomento productivo. El campo se ha sentido abandonado. Hay una demanda y un sentimiento fundamental, además, relacionado con la impunidad sobre los actos de corrupción que se cometieron años atrás. Creo que hay que madurar políticamente y entender que aquí no está movilizada solamente gente que está manipulada de alguna manera por intereses particulares, por intereses políticos que ya la mayoría de ciudadanos los estamos identificando. Por otro lado, de quienes están movilizados y de quienes lo respaldan, también debe haber ese nivel de renunciamiento. Es decir, el país está dividido, la gente está dividida. No es una coyuntura similar a coyunturas anteriores en las que la enorme mayoría de la población identificaba un enemigo común, se movilizaba de manera prácticamente espontánea muchas veces y lograba ciertos objetivos, ciertas transformaciones. Ahora eso no está ocurriendo. Yo no creo que la mayoría de ciudadanos estén de acuerdo con el vandalismo, yo no creo que la mayoría de ciudadanos estén de acuerdo con la violencia, venga de donde venga, con cerrar las carreteras, con impedir que la gente que quiere trabajar, trabaje, con que se ataquen a las ambulancias. Es decir, yo no creo ni siquiera que la mayoría de gente esté de acuerdo, por más justas que puedan ser en determinado momento, las demandas de quienes están movilizados en este momento y que se niegan a dialogar en medio de una situación que ellos mismos de alguna manera también están provocando, de inestabilidad, de desabastecimiento, de caos. Si es que no se genera ese contexto de paz para dialogar, va a ser muy difícil que nosotros logremos superar lo que en este punto está pasando. Por otro lado, creo que no se trata solamente en ese sentido de un problema de popularidad del régimen o de inestabilidad del régimen. Aquí se está jugando la inestabilidad del país y la inestabilidad de la democracia. Y creo que la mayoría de ecuatorianos están conscientes de ello. Creo que la mayoría de ecuatorianos, el ciudadano común, ha entendido que este país sale adelante con el esfuerzo de todos, con el trabajo de todos, y que esa mayoría del país no quiere hacerle el juego al golpismo ni a la desestabilización. Juan,
partiendo, no sé si usted está de acuerdo o puede discrepar en algo con Gustavo, está abierto el micrófono, pero en esta situación, en medio de la situación, tomando en cuenta los errores recientes que se han podido cometer, los que vienen del pasado, la situación económica que venía teniendo el país, que también ya puso también al gobierno contra la pared. ¿Cómo en este momento poder aportar? Porque mañana se vienen los trabajadores, mañana se unen los trabajadores a esta protesta. Es decir, somos especialistas y somos muy rápidos para aportar al caos. Pero ¿dónde está el aporte a las soluciones? En medio de la situación, porque aquí algo que ha dicho Gustavo es cierto, aquí todos perdemos. Cada día que no trabajemos estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo oportunidades, estamos perdiendo la posibilidad de sacar adelante nuestro país en conjunto y en paz. Pero como estamos, ¿cómo ve usted salidas ahí? El problema es que hay unos que pierden más y otros que pierden menos. Eso hay que ser obvio. Es decir, cuando se dice que el alza de los combustibles únicamente va a afectar a los que tienen carro, eso es una falacia. En este país, el 95-98% de la gente se moviliza en transporte terrestre, los productos. El alza de los combustibles repercute en eso, nos guste o no. Hay otros que dicen que no va a subir en la misma proporción el costo de la vida. Sí, eso es bonito en el papel, pero cuando usted le dice a los transportistas que le han subido el 40, el 50, el 60% de los combustibles, ellos no es que prorratean de acuerdo a la carga que llevan. Ellos lo que hacen es suben un porcentaje de acuerdo a lo que consideran. Pero eso no es correcto, Juan. No es correcto, pero así opera nuestra cultura política. Y un gobierno tiene que actuar en función de esa realidad, no de lo que puede diseñar en el papel. Entonces, en ese sentido, cuando se plantean estas medidas, uno tiene que previamente no solamente sondear, sino también buscar a los posibles afectados. Yo creo que el gobierno no ha hecho eso. Mire, este momento, el día de ayer, 4 universidades, entiendo, han planteado la posibilidad de hacer una mediación. Correcto. Universidades que no tienen un interés estricto, directo sobre el problema, no son un actor partidario. La Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual yo soy parte, ya ha planteado un respaldo a esta iniciativa. Muy bien, pero una mediación implica que los dos actores o los dos sectores se sientan en una mesa que está absolutamente limpia, ¿no es cierto?, de elementos contaminantes, de elementos que han sido previamente acordados o decididos. Eso puede ser una salida, pero yo no sé si el gobierno ha planteado con una radicalidad absoluta que no va a ceder un centímetro en estas medidas. Es tremendamente difícil que el otro sector se siente a la mesa a negociar. Si el gobierno y los empresarios tienen un discurso público que dicen que son las mejores medidas, son las únicas medidas, ¿qué le pueden pedir a los otros que se van a sentir tremendamente perjudicados? No se pueden plantear, por ejemplo, medidas complementarias. Y simplemente algo, Juan, yo creo que no se ha dicho, y eso es una falacia y una mentira de las redes sociales, que solamente la gente que tiene vehículo es la que se perjudica. Yo creo que eso también hay que aclararlo. Aquí lo que se ha dicho es que el mayor golpe que se da es a los grandes contrabandistas de combustible, porque eso es lo que hemos estado financiando. Y no estamos hablando de personas que cogen un galoncito de gasolina y se cruzan la frontera. Estamos hablando de buques enteros que salen de las costas ecuatorianas hacia alta mar y compran aquí gasolina subsidiada y la venden en precio internacional. Habría que ver exactamente el volumen. Yo no niego que eso ocurra. Habría que ver el volumen de lo que se hace por contrabando y el volumen de lo que es uso cotidiano de un pueblo, de una sociedad. Habría que analizar bien. Yo no estoy argumentando en favor de los contrabandistas. Lo que estoy planteando es que no se puede buscar, digamos, opciones o soluciones sin consensuar, sin buscar un diálogo previo con quienes se van a sentir afectados. Correcto. Y yo no estoy defendiendo a los choferes, porque yo creo que los choferes también son un gremio que toda la vida ha velado por sus intereses particulares. Estoy hablando de esa enorme cantidad de ciudadanía que históricamente siempre se ha sentido afectada por las alzas de los combustibles. Y en este país, de lo que yo recuerdo, gran parte de las convulsiones sociales se han debido a las alzas de los combustibles. Y eso debía haberlo sabido el gobierno actual. Por supuesto, yo creo que no es que lo desconocía, ¿no? Habría que preguntarles cuáles eran los cálculos que tenían frente a lo que podía suceder. Pero partamos de las soluciones que creo que en este momento es lo que necesita el país. Se ha planteado, y usted lo ha puesto sobre la mesa, la posibilidad de que 4 universidades medien entre el gobierno y en este momento los grupos que están pues protestando. ¿Usted lo ve como una buena solución o qué otras alternativas puede haber? Sí, definitivamente me parece que es una iniciativa interesante porque lo que se necesita precisamente es que los actores
que están enfrentados de manera directa entiendan que los límites de ese enfrentamiento no van a permitir solucionar la crisis que estamos enfrentando si uno de los dos o los dos están cerrados en sus posiciones. De hecho, técnicamente, en comunicación política, cuando estamos ante un potencial escenario de crisis, uno de los primeros errores que se deben evitar, pero suelen ser los más comunes, es plantear de inicio una posición inquebrantable, innegociable, porque eso pone contra las cuerdas a los afectados, a las personas o a los grupos que van a tener que responder o que se van a sentir afectados por la decisión que toma el otro actor. Y es un error, sobre todo porque ese actor tarde o temprano termina negociando, porque no hay posibilidades de que una crisis que está generando una convulsión como la que nosotros estamos mirando en este momento se detenga si es que las posiciones no ceden. Por otro lado, debe haber legitimidad, debe haber respetabilidad, debe haber credibilidad en quienes están planteando en este momento un escenario de mediación. Me parece que las universidades en ese sentido reúnen estos requisitos conjuntamente con la Comisión Anticorrupción. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto que en el curso de estos días también ha habido un comportamiento ligado al cálculo político. Yo diría que efectivamente ligado al cálculo electoral. Y este país no va a salir adelante si los políticos, sobre todo en ciertas localidades, en ciertas ciudades, siguen gobernándonos en un contexto tan grave en función de las encuestas o en función de sus agendas personales. Y yo creo que debe haber mayor responsabilidad y mayor seriedad, porque de parte de la ciudadanía esto existe. Juan señalaba algo que es absolutamente evidente. Hubo un llamado al diálogo tiempo atrás. Los sectores sociales acudieron a ese diálogo, pero el diálogo tiene que tener resultados. En definitiva, ese diálogo y esa mediación lo que deben servir es para que esa gran mayoría de la ciudadanía gane la batalla al miedo, le gane la batalla a la mentira, le gane la batalla al odio. Debe servir para que gane la paz en este país. Y hay una cosa que usted pone sobre la mesa y es esta extraña reacción de algunos actores políticos que durante toda la vida estuvieron en contra del subsidio a los combustibles y ahora se manifiestan a favor, digamos, que se mantengan y en contra de las reformas laborales y todo. Y yo pienso que muchos de esos actores políticos, Juan, tienen mucho que ver con el contrabando de combustible. Ese no es un negocio de pequeños grupos o de personas de clase media o baja que no tienen mayor opción de trabajo en nuestro país. Ese es un negocio que ya lleva algunos años y que ha ido en conjunto con la historia democrática del país. A ver, Jane, el problema, si hacemos este enfoque, es decir, bueno, estamos secuestrados por la delincuencia, porque resulta que vamos a actuar en función de las mafias o de los contrabandistas de combustibles, y ese es un error desde la perspectiva de un Estado que quiere más o menos ordenar el funcionamiento de la economía, porque no se puede aplicar medidas porque existe un grupo reducido que afecta a la economía y esas medidas van a repercutir en contra de la gran población. Ese es como lo que muchos argumentan, por ejemplo, respecto de la tributación. Yo he escuchado a muchos empresarios que dicen es que nos exigen que tributemos y ese dinero va al Estado para que se roben. Eso es como decirle, yo no le vacuno a mi guagua porque la vacuna es cara. No, el problema no es dejar de vacunar, es luchar para que la vacuna sea asequible. Es exactamente lo mismo. No es decir, no tributo porque el Estado está lleno de pícaros. No, hay que luchar contra la corrupción en el Estado. Pero eso no exime que la gente tenga que cumplir sus obligaciones tributarias. En este país, Janet, datos oficiales. Última remisión tributaria, 4.200 millones de dólares. Deuda patronal al 10, 1.200 millones de dólares. Ahí está la plata para salir, al menos temporalmente, de la crisis. Pero nadie plantea eso. ¿Qué es lo que dicen? Alcemos el IVA, alcemos los combustibles, reduzcamos los aranceles en beneficio de ciertas actividades productivas. Eso no es plantearse una estrategia en función de un conglomerado social. Y yo creo que ahí el problema es que, claro, con un gobierno que no ha tenido suficiente fuerza, suficiente liderazgo y que lo está perdiendo vertiginosamente, es bastante complicado salir de la crisis. Yo creo que esto de las universidades puede ser una opción, pero eso implica un reconocimiento de parte de los distintos actores. Y traigo a colación, he visto unos comunicados, la Universidad Central del Ecuador y la Salesiana, de lo que me consta, han decidido abrir sus puertas para albergar a los niños, lo cual es una buena señal, porque dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a facilitar estas acciones de protesta, ¿sí? Desde una perspectiva totalmente pacífica. Muy bien, ahí está ya
lanzada una oferta de mediación. Veamos qué dice el gobierno y veamos qué dicen sobre todo los sectores que están totalmente a favor de las medidas, que no solo el gobierno, son todos los sectores empresariales que las han respaldado. Vamos a ver qué dicen porque es otro actor. Pero hay otra cosa que plantear, ¿no es cierto? Y recogiendo lo que dice Juan. Es decir, aquí digamos que estamos en una sinceración en un sinceramiento de la economía. Y en ese sentido hay que plantear, no sé si es conveniente que una economía siga viviendo de subsidios. Digamos, de acuerdo a las teorías económicas, las economías transparentes, las economías sanas no pueden vivir de los subsidios. Pero, obviamente, si se quita un subsidio, tiene que haber, ojalá hubiera sido preacordadas, medidas compensatorias y tiene que haber responsabilidad de absolutamente todos los grupos, principalmente de los que más ganan y que a veces son, o casi siempre son, los que menos impuesto pagan y los que le están debiendo en este momento al Estado y los que son, los que están, se les está poniendo digamos, en la luz, ¿no? En la luz principal, en el spotlight, como dicen. Entonces, Gustavo, partiendo de eso, digamos, tomando que ya hay una propuesta que viene de las universidades que el gobierno lo puede tomar o no lo puede tomar. Si no lo toma, tendrá que plantear otra alternativa para poder negociar. Pero, ¿cómo sentamos a todos para que se sinceren y realmente, si tenemos que transparentar la economía, entonces todos asuman sus responsabilidades? Ahí hay dos temas. Uno es el que tiene estricta relación con las decisiones sobre las medidas económicas que se han adoptado, sobre el paquete de medidas que tenían que ser tramitadas en la Asamblea y un componente que es además político. En lo político está la decisión del régimen y está la decisión de los movilizados para sentarse a dialogar. Creo que la ciudadanía tiene que jugar un rol fundamental en esto para ayudar y fomentar a que ese diálogo, ese entendimiento empiece a producirse de manera pacífica, de manera racional, de manera civilizada. Hemos dicho ya, y lo vuelvo a repetir, no puede pensarse que la mayoría de ecuatorianos estamos a favor de la violencia o de las imposiciones, vengan de donde vengan, de ninguno de los dos extremos. Ahora, ¿qué pasa con la situación económica? Efectivamente, hay también un sentimiento que ha calado profundamente en muchos sectores de la ciudadanía y que tiene que ver con la falta de inacción desde alguna perspectiva respecto a medidas que debían haber sido tomadas oportunamente. Por ejemplo, la focalización del subsidio. O sea, no se puede tomar una medida como la que se ha tomado sin que sepamos efectivamente y de una manera muy adecuada, es un problema además de comunicación, cómo es que se va a focalizar ese subsidio. Ahora se está hablando de que la mayoría del subsidio va a ir hacia las comunidades, hacia los sectores indígenas más humildes, que en verdad son los sectores más pobres de entre los pobres. Pero eso debió haberse hablado antes, eso debió haberse comunicado antes, no esperar a que esto se incendie para decirles, aquí hay un plan compensatorio de ubicación de subsidios, aquí hay un plan de fomento agropecuario, aquí hay un plan de fomento y de eliminación de ciertos aranceles. No, eso tenía que haberse hecho con absoluta oportunidad. Adicionalmente, me parece que es indispensable que todos, la ciudadanía, los empresarios y el gobierno, que tienen la principal responsabilidad en esto, entendamos que el clima en el que nos estamos enfrentando es sumamente difícil. O sea, del lado del gobierno y del lado de quienes están movilizados en estas circunstancias, no podemos nosotros sino sospechar de que todo lo que ha venido ocurriendo estaba planificado. O sea, nunca hemos visto una movilización y han sido eventualmente mucho más numerosas, mucho más mayoritarias que las que tenemos ahora, enfocados en asaltar empresas, enfocados en impedir que sus propios hermanos, que sus propios compatriotas trabajen, en agredir a los medios de comunicación. Esto no pasa de la noche a la mañana, no es que alguien sale a la calle y se le ocurre, ataquemos aquí. Impidamos que la prensa trabaje por acá. No, eso tiene una planificación y ahí el gobierno tiene la obligación de identificar a los responsables y sancionarlos, porque la impunidad no puede ser solamente una percepción desde el lado de la economía, del dinero que se robaron hace 10 años y que todavía no se ha recuperado prácticamente ni un centavo. También hay impunidad en lo político, Janet, y esa impunidad le da la sensación a este país de que las cosas pueden seguir avanzando, de que la intensidad del conflicto puede seguir produciéndose, aumentando, sin que nadie
nadie tenga la capacidad y el liderazgo para oponérselo. Y el ciudadano tiene una responsabilidad también enorme de presionar para que estos actores se sienten a dialogar en paz, para que cedan un poco sus posiciones, para que ese diálogo fluya y para entender que la información y la comunicación no puede echar más gasolina al fuego. Concluyo con Gustavo ahí y simplemente me queda un minuto, Juan, no quisiera dejar que usted concluya su idea y su planteamiento esta mañana. Bueno, yo considero que este país no puede cerrar los ojos de una realidad. Durante 10 años el gobierno de Correa se empeñó en aniquilar al movimiento indígena desde una perspectiva de una ignorancia tremenda, porque aniquilar un movimiento que ha resistido 500 años en 10 años, eso es un absurdo. Lo que queda en evidencia es que es un actor que vuelve a retomar su capacidad y su iniciativa. Y no puede ni el gobierno ni la sociedad ecuatoriana cerrar los ojos a esa realidad. Los discursos racistas que yo he percibido en redes sociales son absolutamente condenables, repudiables, no se puede admitir. Y desde ahí entonces ya partimos de un problema. ¿Qué sectores sociales están prácticamente conspirando contra la posibilidad de dialogar con sus, digamos, con los otros, con los que no son iguales, pero que tienen absolutos derechos? Eso es fundamental. Y a mí me parece que desde el gobierno tiene que bajarse esta... He escuchado a veces esta idea muy colonialista de que supuestamente el movimiento indígena es manipulado. Esto lo han dicho los últimos 30 años. Eso es falso. Eso es considerar que son niños infantiles, que alguien les utiliza. No, Janet, son gente que piensa, que analiza, que reflexiona, que tiene propuestas. Hay que recordar que, digamos, que de donde vienen las manifestaciones más fuertes son de la Sierra Centro-Norte. Y es allí precisamente donde nunca pudo entrar Correa. Nunca pudo entrar ahí. Bueno, eso está totalmente relacionado. Y por eso es que Correa siempre persiguió al movimiento indígena, porque nunca logró someterlo, resistió. Y ahora no podemos volver a reeditar esas prácticas. Así es. Es un actor central y tiene que estar considerado en cualquier tipo de política pública en este país como un actor fundamental. Y lo está demostrando, Janet, con lo que está pasando en este momento. Perfecto. Les agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros, ayudándonos a analizar la situación en este momento y la manera, la forma, el camino que puede haber para poder encontrar una solución a esta crisis que tiene que partir de dejar las posturas, dejar los extremos que cada uno de los grupos ha tomado en este momento, dejar la violencia, dejar los saqueos, dejar la agresión, que eso tampoco nos lleva absolutamente a nada, sino solamente a polarizarnos muchísimo más. Y por supuesto no dejar que de esta situación, de esta crisis que nos afecta absolutamente a todos, se aprovechen algunos políticos que en lo único que están pensando es en las próximas elecciones.